empezar con como siempre, vamos a iniciar con dudas de lo que vimos la vez pasada. ¿Algún comentario? Nada de nada. Perfecto. Profe, yo. Cuidado con el eco. Adelante. Adelante. Bueno, ve que deducimos la ecuación de resistencia, ¿no? Ajá. En unidad de gas. Al momento de deducir la de líquidos, las cuatro ecuaciones de los fluxes también cambian, ¿verdad? No. Bueno, ¿a qué te refieres que cambien entre una y otra operación? Las deltas. Es que no, o sea, para hacer la deducción de las de fase líquida, tenía que cambiar las deltas. Por ejemplo, en la global, que es, o sea, las que eran Y hay que cambiarlas a X y las que son X hay que cambiarlas a Y. Pero los deltas como tal no cambian. Si estamos hablando de la misma operación, primero, bueno, vamos a ponernos de acuerdo con eso. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué operación estás hablando? Ajá, o sea, es de la ecuación, pero es para... ajá, o sea, sí, o sea, es que dijo, en el video se hizo la deducción de las resistencias para en unidades de fase gas. Ajá. Y además... había que hacerlas para la deducción para fase líquida. Ok, ya vi tu primera confusión. Son las mismas. Pero a ver, ahí primero, más que fase líquida y fase gaseosa, Unas lo unidades. que quiero que te quede claro es, en estos dos casos que se vieron aquí, primero se hace para ecuaciones, para fase gaseosa, como dices, ¿no? Y ya se llega a la ecuación de fase gaseosa. Y, ok, la cuestión de la fase líquida no es que cambien las ecuaciones de los fluxes. Las ecuaciones de los fluxes es exactamente la misma. Los deltas son los mismos. Lo único que tienes que cambiar es cómo interpretas aquí ese delta del que partes, ¿no? Porque acá partes, aquí se alcanza a ver el delta de la fase gaseosa. Sí, ya. Y aquí partes de este delta de la fase líquida, que es XA menos XA estrella, y ya lo pones en términos de estas dos partecitas, ¿no? Del negro al rojo y del rojo al azul. Ajá, ya vi. Ya vi, profe, sí. Donde cambian las deltas sería si hacemos la deducción de las de sorción. Exacto. Ahí sí ya es otro rollo, porque el punto de partida de donde se hace el análisis ya no es este que se ve aquí en la parte superior, tendría que estar en la parte inferior de la curva de equilibrio. Ahí sí tienes que replantear los deltas. Los fluxes. Ajá, los deltas de los fluxes. Exacto, los deltas de los fluxes, así es. Ok, profe. Ok, ya esa era mi duda, es que ahí me andaba confundiendo. Gracias. Sí, pero ahí sí es importante, ¿no? Que, o sea, eso que me estabas preguntando también tienes que decidir o decir si es en absorción o es en agotamiento. Sí, profe. Algo más. Y bueno, a lo que les
no me acuerdo si se los pregunté, no lo escribí por aquí, pero no sé si alguien lo hizo, ¿no? ¿Qué nos podría decir cuál sería la respuesta a la pregunta de si las resistencias en la absorción son las mismas que en el agotamiento? Es decir, las ecuaciones que se ponen ahí en el video son iguales para ambas operaciones. Sí, profe. Ok. Sí, ¿Por qué son las mismas? Bueno, en mi caso yo lo hice para el análisis en agotamiento y llegué a los mismos resultados de las ecuaciones de resistencia. Efectivamente se llega a las mismas ecuaciones. ¿Eso qué explicación tendría en cristiano? Una cosa es lo que me dice la matemática, que se entiende, creo que a la perfección, las ecuaciones son iguales. En el sentido físico, ya explicando el fenómeno físico, ¿qué significaría? Que es la misma la resistencia de un sentido que del otro. Así es. Independientemente de cómo, de en qué sentido sea la transferencia, este proceso va a encontrar exactamente las mismas resistencias. ¿Cambia el sentido de la transferencia? Sí, pero lo que no cambia es la magnitud de la resistencia a la que se encuentra esa transferencia. Entonces, ya a manera de resumen, básicamente, las resistencias son las mismas, por lo tanto, las ecuaciones que nosotros vamos a ocupar son exactamente las mismas. Incluso sería notorio en la parte del dibujo, ¿no? De donde está la parte del equilibrio de fase líquida y fase gaseosa de la película. De hecho, desde aquí es, si quieres decirlo así, obvio. Aquí yo puse que iba de fase líquida a fase gaseosa, ¿no? Pero ¿qué pasa si el sentido de la transferencia lo marco en acá, que acá sería agotamiento y aquí sería absorción? Estas que yo quise representar como las resistencias, pues es lo mismo. Pues sí, ¿no? Sí. Yo aquí siempre les digo que lo equiparen como si quisieran ir a a un punto y el mismo, ¿no? Por ejemplo, que se quieran desplazar de la escuela a la raza, siempre siguiendo la misma ruta. Independientemente del sentido que tomen, la distancia es la misma, ¿no? Es algo muy similar a esto. Ok. ¿Dudas sobre esta cuestión de la nomenclatura y la forma de expresar los deltas de concentración de los coeficientes? Sí, ya se hicieron a la idea de que los coeficientes nosotros los tenemos que identificar de acuerdo con las unidades de concentración, por un lado, y además si son individuales y son globales, porque los globales es respecto al equilibrio y los individuales con respecto a la interfaz. Sí, profe. Yo tengo una duda, profe. Sí, profesor. Sí, escucho. Bueno, ahorita cuando me hice la gráfica y también para los otros problemas sería, o sea, ¿qué pasa si uno alimenta en el equilibrio? ¿Qué pasa si tú alimentas en el equilibrio? Uh-huh. ¿Qué pasa en qué sentido? O sea, sí es posible, ¿no? O sea, es que si mi duda es esa, si es posible alimentar en el equilibrio. Pues normalmente en esta vida prácticamente todo es posible, ¿no? Uh-huh. Sí se puede alimentar, pues lo único que tienes que hacer es ajustar las concentraciones, ¿no? Ok. Y sí se puede alimentar en el equilibrio. ¿Qué pasa con tu torre? Se Así hace más alta.
No inventes. O sea, si tú ya ¿no? tienes un equipo construido, no va a crecer, ¿verdad? Ujú. Ya estaba tratando de poner un ejemplo práctico, ¿no? Porque ya estás hablando de un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si a una torre ya construida alimento una concentración de equilibrio? Mm, Si se lo trataras de explicar a un operario con palabras sencillas, mm, no sé, profe. pues no va a funcionar, ¿no? Así de no sirve eso. Pero es que en la gráfica, Ujú. por ejemplo, en la de absorción, ¿no? En el punto 2, en una pendiente cóncava hacia arriba. Ujú. No Alimento en sé. el equilibrio. Ajá. En el punto 2 y como no hay intersección en ningún punto, o sea, como es cóncava hacia arriba, sí puede haber transferencia, sí puede haber o sea, transferencia, ¿no? Porque puedo partir de la línea de equilibrio, de ahí se desprende la línea de operación y sí logro llegar a un punto 1 Ok. más concentrado. De que puede haber transferencia, puede haber transferencia. En toda la torre, no, solo en en ciertos puntos de la torre. Ahora, ¿va a funcionar de la forma en que fue pensada para lo que fue diseñada? Es decir, ¿vas a alcanzar las mismas concentraciones, vas a transferir lo mismo, etcétera? Porque acuérdate que tú un equipo lo diseñas para una tarea muy, muy, muy específica, ¿no? Cualquier equipo industrial está diseñado para cumplir con ciertas características, bueno, con ciertos requerimientos de proceso. Entonces, supongamos que tú lo diseñas para cumplir con esta separación que está marcado en azul y nada más de buenas a primeras se te ocurre mover la concentración de entrada de la fase líquida, ¿no? ¿Qué sería de la fase gas? Dependiendo cómo lo veas, de qué operación sea. Uh-huh. ¿Va a hacerse alguna transferencia? Muy probable es que sí. ¿Va a funcionar como estaba pensada? No. No, no sería óptimo. Ya no va a funcionar simplemente como fue pensada, ¿no? Como fue diseñada. Entonces, para ese proceso en específico ya no te sirve. Entonces, a lo que te decía así de una forma muy sencilla, si haces eso, la torre va a dejar de funcionar de manera adecuada, o sea, ya no va a servir. Posiblemente no cumplas con los requerimientos que te marca tu proceso. Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú quieres empezar a mover cosas? Pues bueno, tienes que hacer los cálculos que nosotros hacemos aquí. ¿Qué pasa si muevo esta concentración? ¿Qué concentraciones voy a alcanzar? Con una altura pues ya definida, porque así está construida mi torre, etcétera, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, 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 profe. Ok. Yes. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, si no, vayan echándole un ojito a esta parte que ya les compartí y ahorita se las explico. Dejen, voy por un vasito de agua.
Bueno, entonces, otra vez, antes de empezar, ¿alguna otra cuestión? Bueno, entonces vamos a continuar con esta parte de coeficientes. Los coeficientes en el video que les compartí en la clase pasada se introdujeron de una manera tal vez relativamente sencilla, tomando en cuenta esta analogía a la transferencia de calor, donde, bueno, por la presencia de esas capas que se llegan a formar ahí, existe una resistencia como tal. Esa es como que la explicación muy empírica, ¿no? Muy sencilla de cuál es el origen de esos coeficientes. Pero bueno, esos coeficientes no son tan sencillos de explicar. Bueno, si uno se quiere meter ya a por qué la razón de su existencia con un poquito más detalle, pues es complicado, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a meter con eso, que básicamente es lo que está aquí marcado en naranja, ¿no? Ya para tener una explicación teórica de todos estos modelos, de cómo se originan estos coeficientes, es algo complicado, que nosotros no nos vamos a meter ahí, porque el objetivo principal de este curso no es, el enfoque no es primariamente, no es primordialmente desde el enfoque de fenómenos de transporte, que esto es básicamente lo que cubre toda esta parte de fenómenos de transporte. Nosotros nos vamos a quedar con la parte práctica, que es, ok, esos coeficientes existen por la formación de esa película que ya más o menos nos imaginamos por qué existe, y estos representan una resistencia a la transferencia de masa. Y bueno, ok, si no puedo establecer un modelo teórico para explicarlos y por consiguiente calcular esos coeficientes, ¿cómo le hago? Todos esos coeficientes se determinan de manera experimental, sin mayor problema, más que pues, montar los equipos y hacer mediciones experimentales o incluso obtener ecuaciones, las famosas correlaciones experimentales, ¿no? ¿Ustedes ya han calculado coeficientes convectivos con correlaciones o no? Estoy inventando. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. ¿En qué materia fue? Fue en termo, ¿no? Las correlaciones de Reddish-Kwong. Esas son más bien ecuaciones de estado y reglas de mezclado, más que correlaciones. Y eso sí son modelos matemáticos. No, prácticamente de qué otra materia he estado hablando ahorita en las últimas dos clases. Transferencia de calor. Transferencia de calor, así es. ¿Se acuerdan que cuando ustedes les daban esos, ¿cómo calculo el coeficiente externo? Que te daban H es igual a una constante por el Reynolds elevado a un exponente, por el Prandtl elevado a otro exponente, por este factor de corrección de viscosidad. Eso, chavos, es una correlación experimental. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Bueno, leyendo, obviamente, y además cada equipo, cada situación tenía una ecuación distinta. Recuerden de eso, pero bueno. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque básicamente a nosotros nos vamos a quedar con la parte donde esos coeficientes se determinan experimentalmente. Ups, quedó muy feo.
Se determinan experimentalmente, ya sea que encontremos el valor numérico como tal o encontremos una correlación, una ecuación que es una correlación experimental para determinar el valor de ese coeficiente. Ya no nos vamos a adentrar más en por qué la explicación teórica de los coeficientes. Solamente pues, les voy a volver a remarcar que nosotros estábamos utilizando la teoría de la película o doble película. Lo que les expliqué en el video, la presencia de estas interfaces y esa separación y todo ese rollo, básicamente es la teoría de la doble película. Entonces nosotros nos vamos a quedar con eso. Y con eso es más que suficiente para que nosotros podamos empezar a comprender el diseño básico de una torre de absorción o agotamiento, de un equipo de empacado, de una torre empacada como tal. Y ya pues, las demás teorías pues, se dejan de cultura general para que no digan que no, al menos se las mencionamos, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo las unidades de los coeficientes, hablamos de que estas tenían aquí involucradas el área de transferencia? Ok. Les voy a dar una pequeña explicación, un preludio que va a servir para introducir el siguiente tema, que es una pequeña modificación a los conceptos que se han visto hasta ahorita de los coeficientes que están en función del área de transferencia. Voy a poner un ejemplo muy burdo, muy sencillo. Y voy a empezar con la transferencia de calor. En la transferencia de calor, ¿cuál era el área efectiva de transferencia? Cuando yo alimentaba el fluido, sobre todo el fluido externo, voy a poner aquí de ejemplo, el fluido se pega totalmente al tubo, a la pared del tubo. ¿Sí? ¿Por dentro? Depende. ¿Por dentro o por fuera? Por dentro. Y si yo tengo un fluido por fuera, ¿no se pega también totalmente a la pared? Sí. Ok, que esto es el equivalente al diagrama que puse en el video, ¿no? Yo tengo un fluido por dentro, pues se pega totalmente, tengo un fluido por fuera y también se va a pegar totalmente. Ok, entonces, en transferencia de calor, el área de transferencia era equivalente ¿a qué cosa? No se les prendió el foquito. El área del tubo, ¿no? Y esta, pues la calculaban así de buenas a primeras. 2πr L, ¿no? Área interna, radio interno, área externa, radio externo. Así de sencillo, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Ok. Transferencia de masa. En la transferencia de masa,
las cosas se ponen interesantes y se ponen complicadas, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio en uno de los videos que les compartí distintos tipos de equipos que se utilizan en transferencia de masa? Distintos tipos de lavadores de gases, etcétera. Uno de esos equipos es conocido como una columna de pared mojada. Yo creo que alguna vez se han de haber oído mencionar a esas columnas de pared mojada. Bueno, si no, aquí están oyendo mencionarlas. Esas columnas de pared mojada son los tipos de columnas más sencillos que yo puedo utilizar para transferencia de masa. ¿Por qué se le llaman columnas de pared mojada? Básicamente, yo aquí alimento un fluido a una especie de copa que está en la parte superior y voy llenando poco a poco, y va a llegar un momento en que ese líquido se va a desbordar ligeramente sobre la pared del tubo y va a empezar a caer. Dependiendo de las propiedades del fluido, esa película va a ser relativamente delgada y homogénea, ¿no? Aquí me está quedando muy fea, pero bueno, normalmente un líquido cuando se desliza por una pared, su superficie es muy lisa. Entonces, en una torre de pared mojada, ¿qué me pueden decir de esta cuestión que puse acá? Nada. Prácticamente la misma, ¿no? El área del tubo. Para nosotros nos interesa las torres empacadas. ¿Están de acuerdo? Entonces, vayan viendo este video que les estoy poniendo ahí. Esto es lo que pasa en una torre empacada. Entonces, se los voy a poner aquí, no importa que no tenga audio. Este video lo utilizo para explicar algunas cosas de la hidráulica de una torre empacada, pero también sirve para destacar lo que quiero que vean en esta cuestión del área de transferencia. Sobre todo, céntrense aquí lo que sucede como de los 50 segundos en adelante. Nada más bien de los 30 en adelante.
¿Ya vieron suficiente como para que me expliquen algo? Bueno, al menos me pregunten algo. ¿El líquido fluye a través de las paredes? En algunas partes, pero no necesariamente. Creo que ahí se alcanza a ver, ¿no? Que va escurriendo a través de los empaques también. Profe, ¿Sí? ¿qué tipo de empaque es ese? Ay, es un tipo de anillo. Ahorita no me acuerdo con precisión cuál es. Es que, bueno, donde trabajo también ocupan una torre empacada para recuperar una parte del solvente que sale del reactor y tienen de esos empaques, pero nunca, bueno, nunca he preguntado qué tipo de empaque es. Esos son de los empaques relativamente comunes. Déjame ver si por aquí tengo una foto de empaques. No, no la tengo aquí. Ok. Es un tipo de anillo. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero en algún lado lo vi. A ver, me queda de tarea buscarte el nombre si quieres. Ok, profe. Ok, retomando lo que les estaba diciendo. Acá, en una torre de pared mojada, pues ok, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema que yo tengo en una torre empacada? Yo tengo un tubo, pero adentro de ese tubo está el empaque. Voy a poner el empaque más sencillo que existe. Son las esferas de vidrio. Ok. Podríamos decir, pues si yo tengo una esfera y esa esfera está humedecida, algo similar a lo que sucede en la torre empacada, ustedes me podrían decir que el área de la esfera o la superficie de la esfera es equivalente al área de transferencia. ¿Sucede eso en la vida real? No, porque no están acomodadas, pues de cierta manera que pase por el diámetro, ¿no? Del empaque. Y aunque estén acomodados como estén acomodados, aquí lo estábamos viendo, por eso les decía que le pusieran especial interés en esta parte. Déjenme adelante un poquito, aquí es donde se ve mejor. O sea, aquí yo no tengo una distribución homogénea, es decir, si yo lo llevara a este ejemplo burdo que yo tengo acá, o sea, aquí el líquido está entrando, pero dependiendo de cómo se distribuya el líquido, por ejemplo, si yo nada más utilizo un simple tubo, que va a salir un chorro, ¿no? Y aquí esto se va a empezar a mojar por acá. Pero ¿qué va a pasar con estos empaques que están más a la orilla? No se van a humedecer. Así es, no se van a humedecer. Por lo tanto, ya esta cosa que yo les estaba marcando aquí, ¿se va a cumplir o no se va a cumplir? No. No, porque vamos, yo puedo tener 100 empaques, ¿no? Pero de esos 100, pues no sé cuántos van a estar mojados, va a ser un rollo. Entonces, esto en absorción en torres empacadas no aplica. ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchos trucos que se pueden hacer. Por ejemplo, para eso les puse este ejemplo.
¿Se acuerdan que aquí yo les dije que esto era un tubo, no? Pero bueno, ¿qué pasa si yo en vez de un tubo pongo una regadera? Ah, pues ok. Igual y se va a distribuir mejor el flujo. Pero bueno, como una regadera, ¿qué pasa? Dependiendo de cuánto le abra la llave, pues va a ser si se hace una nubecita bonita y todo el rollo, ¿no? Entonces, incluso aunque yo ponga un dispositivo en la parte superior, no me asegura que voy a tener una buena distribución. Permítanme un momento.
Ok, chicos, ya regresé. Sorry por la interrupción, pero ya ven que siempre vienen a preguntar cuando está uno ocupado. Ok, entonces, ¿alguna cuestión hasta ahorita de esto que les he explicado? Entonces, ya les quedó más o menos claro que aquí nosotros no podemos hablar de manera sencilla de un área de transferencia. Sí, profe. Sí, porque no es uniforme, ¿no? Al 100%. Ajá. Y pues depende de muchos factores, ¿no? O sea, puede depender del diseño. Por ejemplo, aquí este video que les puse mientras me fui es de un distribuidor de agua, un distribuidor de fluido. Y pues así como hay diseños de empaques, hay también diseños de distribuidores. Entonces, cada uno tiene sus características específicas, etc. Y pues como la regadera, ¿no? Dependiendo del flujo que yo le ponga, es qué tan bien o qué tan mal va a distribuir ese líquido sobre los empaques. Entonces, esos coeficientes que están en función del área de transferencia, híjoles, como que empiezan a trastabillar un poco, ¿no? Pero bueno, no hay ningún problema porque se recurre a un truco conceptual, si lo quieren ver así, donde se introduce una nueva variable que esta representa el área de contacto por cada unidad de volumen de empaque mojado. O sea, básicamente eso es lo que representa, ¿no? Si yo tengo aquí un metro cúbico de empaque, yo estimo que voy a tener cierta área interfacial, cierta área de transferencia. Ok, eso también es un poco complicado determinar, pero ¿qué es lo que al final se hace? Que los coeficientes y esa área interfacial específica se juntan en un solo concepto, en una sola cantidad y terminan midiéndose de manera conjunta, de manera experimental, de forma experimental. Entonces, con eso como que se le da vuelta al asunto de que, ok, no es tan sencillo que yo estime o sepa el área de transferencia, pero si yo introduzco esta área interfacial específica, esta A, la multiplico por el coeficiente y obtengo un nuevo tipo de coeficiente, ese coeficiente, que es conocido como coeficiente volumétrico de transferencia de masa, yo al final también lo puedo medir de manera experimental, bajo distintas condiciones, ¿no? Para distintos empaques. O sea, cada empaque tiene una A específica y por lo tanto un coeficiente volumétrico específico que va a depender principalmente del gasto volumétrico y de las especies involucradas, ¿no? Ahí en la transferencia. ¿Quedó claro eso? Es muy sencillo, ¿no? Si yo lo veo desde el punto matemático, es nada más multiplicar los coeficientes que ya les había mencionado por esa área interfacial específica. Que si lo quieren ver como ecuación, queda definida así, ¿no? ¿Sí se entendió su origen y por qué ya no utilizo los coeficientes que hemos visto hasta el momento y utilizo los coeficientes volumétricos? Que básicamente en qué consisten, lo que les decía, tomo los coeficientes que ya hemos visto hasta el momento y los multiplico por esa variable A, esa área interfacial específica. ¿Y qué pasa? Si nosotros vemos las unidades, el área de transferencia se convierte en un volumen de transferencia o un volumen de lecho empacado, como lo quieran ver, a mí me gusta llamarle volumen de transferencia.
Y ya, con eso me evito problemas de que si está bien húmedo, de que si no está bien húmedo, etcétera, el empaque. Y todas las ecuaciones que hemos visto hasta el momento, lo único que tengo que hacer es multiplicarlas por A. Y bueno, si multiplico en un extremo de la ecuación, pues el otro extremo de la ecuación también lo multiplico. Y por lo tanto, ahora las ecuaciones del flux de transferencia de masa se convierten en las ecuaciones de velocidad de transferencia volumétrica. A estos me gusta llamarles velocidad de transferencia de masa. ¿Ok? ¿Por qué se le llama volumétrica? Sin tanto problema, ¿no? Porque está en función de el volumen. Volumen de transferencia o volumen del hecho empacado. Y pues básicamente eso es lo único que cambia respecto a lo que hemos visto hasta el momento. Sigue aplicando el mismo concepto de la inversa del coeficiente, está relacionada o representa más bien la resistencia, la suma de la inversa de los dos coeficientes, pues es la resistencia total, etcétera. Siguen aplicando los mismos conceptos y ecuaciones. Lo único que tengo que hacerlo es multiplicarlos por esa área interfacial específica. Y de esa forma, yo me evito todo el rollo que les planteaba acá abajo de cuál es el área de transferencia efectiva. Pues ok, me olvido de eso y mejor hago uso de este parámetro, ¿no? De esta característica del empaque. Como les decía, esto es una característica de cada uno de los empaques que nosotros vayamos a utilizar o evaluar. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, es importante que le vayan captando en cada una de las cosas que les voy explicando, porque, bueno, poco a poco se va complicando el asunto, ¿no? Hasta ahorita, bueno, ya vimos que todos los coeficientes que se van a manejar, pues van a ser ya volumétricos. Eso es una característica de los equipos estos de contacto continuo, ¿no? De los equipos empacados, que los coeficientes de transferencia están en función del volumen de empaque. Eso es, yo lo llamaría como que la característica principal, ¿no? Ok. Ahora, les voy a hablar de un nuevo tipo de coeficiente. En el sentido, bueno, de que yo necesito conocer de preferencia, bueno, no voy a decir de preferencia. Si yo quiero resolver toda la transferencia de masa en el sentido de que necesito calcular la velocidad para poder diseñar el equipo, yo tendría que saber o estimar la transferencia de masa a lo largo de toda la torre, ¿no? Eso es normalmente lo que sucede incluso en transferencia de calor. A veces nosotros tenemos que recurrir a ciertos trucos porque ahorita no se los he enseñado, ni se los voy a enseñar todavía, pero las ecuaciones de altura, las ecuaciones para el cálculo de altura, en realidad son ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales
Son función en función principalmente de la concentración. ¿Pero qué creen? Bueno, para empezar, ¿sí identifican por qué una velocidad de transferencia es local? ¿Por qué le estoy diciendo que es local? Y para esto me pueden decir o pueden verlo. ¿La velocidad de transferencia a lo largo de toda la torre es exactamente la misma? Por ejemplo, No, ajá, ¿por qué no sería la misma? ¿Cuál sería la explicación más sencilla? Podría ser que es por la pendiente. Ok, ajá, ¿qué pendiente? Va cambiando en cada punto. Y, o sea, pues va variando la velocidad. Ujú. Por ejemplo, ya utilizando la ecuación que nosotros, una de las ecuaciones ya, y voy a utilizar coeficientes globales porque es lo más sencillo de ver. Para absorción, esta sería una ecuación. Este delta, ¿cómo quedaría representado en la ecuación de acá abajo? Este sería, ¿cómo quedaría el otro? El otro, ese es absorción, sería. No sé, sí. O sea, ¿cuál? El otro sería YA1 menos YA equilibrio. Ya uno de equilibrio. Un equilibrio, sí. Ok. ¿Es el mismo delta? Ahí se los estoy poniendo de manera gráfica para que ustedes lo vean de manera clara. No. Ok. Entonces, yo no puedo agarrar y decir, la velocidad de transferencia en el equipo la calculo así. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí voy a tener una velocidad de transferencia, que voy a ponerle subíndice 1, y aquí voy a tener otra velocidad de transferencia de distinto valor, que le voy a poner el subíndice 2. Entonces, eso me lleva a que yo tengo que decir que estas son en un punto de la torre. ¿Y qué creen? Los coeficientes también van cambiando a lo largo de toda la torre. Esos coeficientes son función de distintas variables, pero principalmente son función del gasto y de la concentración. Y nosotros desde que estamos realizando el balance, ya sabemos que los gastos y las concentraciones en distintos puntos de la torre son distintos. Entonces, ya queda claro a qué se refiere con coeficientes y, bueno, en general ecuaciones locales. Simplemente estamos diciendo que cada punto de la torre tiene un valor distinto de coeficientes, concentraciones, eso ya lo sabíamos, pero ahora también de coeficientes y de velocidades de transferencia de masa. ¿Con cuáles ecuaciones, con cuáles puntos es lo más sencillo de trabajar? Pues donde yo ya conozco las concentraciones involucradas, tanto las de trabajo como las de equilibrio.
Entonces, esos puntos donde yo voy a normalmente expresar esta localidad, pues van a ser en la base y en el domo. Y eso aplica para las dos operaciones, tanto para absorción como agotamiento. Por lo tanto, pues literalmente, prácticamente, todos los problemas donde yo me ponga a calcular coeficientes locales van a ser en la base y en el domo. A lo mejor por ahí alguna vez me hacen una pregunta extraña de que me preguntan un coeficiente en otro lugar, pero bueno, eso es más que nada por cuestiones puramente académicas, ¿no? Ya en la práctica, los valores que se utilizan pues, son los más sencillos, ¿no? Base y domo. Entonces, sí les quedó claro que todo lo que les hablé hasta el momento en este punto siempre se habló de coeficientes locales. Otra forma de identificar que estábamos hablando de coeficientes locales, ¿se acuerdan que cuando se inicia el análisis, qué hacemos? Tenemos una torre y ¿qué se hace? Se dice que yo solo voy a ver qué pasa en toda la torre o solo en un punto. No, pues tienes que ubicar tu punto de entrada y tu punto 1 y tu punto 2, ¿no? No, no me estoy refiriendo a eso con exactitud. Aquí se acuerdan que cuando se empieza a hablar de todo este rollo que les platiqué aquí en el video, eventualmente se dice que estamos hablando de una parte específica de la torre. Aquí. ¿Ya lo vieron? O sea, todo el análisis que hemos hecho hasta el momento es en una pequeña zona de la torre, en un punto de la torre, y así lo quieren ver. Entonces, por eso es que otra vez les vuelvo a recalcar, todo lo que hemos estado hablando hasta el momento es de ecuaciones locales. Velocidad de transferencia local, concentraciones locales en un punto y también coeficientes en un solo punto. ¿Quedó claro esa cuestión? Ok. Como les decía, las ecuaciones para el cálculo de la altura son ecuaciones diferenciales, que son función de la concentración. Pero pues, el coeficiente, como les decía, los coeficientes también son función de la concentración. Entonces, ¿eso qué va a suceder? ¿Se acuerdan cuando nosotros tenemos ecuaciones diferenciales que necesito resolver, donde uno de los términos también es función de la variable que vamos a integrar? Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta ecuación muy sencilla? ¿Cuál era el truco para simplificar esta ecuación diferencial? Y no tuviera que buscar cosas complicadas, porque este CP, eso no es función de la temperatura. Pues sí, es función de la temperatura. ¿Qué hacía? ¿Se acuerdan? Ok, yo hacía esto. ¿Y eso qué significa? Derivar pues la derivada de una constante es cero. La sacas de la integra. Que diga integra. Pero T no es una constante, es una variable. Que la saco, por ahí alcancé a ver que la saco del integral, pero no es nada más como cuando el maestro lo saca del salón, que es porque sí, ¿no? Hay una razón. No, el CP, si es variable, pues es que hay que integrar entre límites.
Ujú. Pero, ok, aquí si quieres poner los límites, pues de T1 a T2, eso no hay ningún problema, y de H1 a H2. Pero ¿por qué yo lo estoy dejando fuera de la integral? ¿Qué hice con ese valor de CP para poderlo dejar fuera de la integral? Considerarlo constante. Constante, Considerarlo como un CP medio, ¿no? constante y promedio, las dos cosas. Para poderlo considerar constante, primero tengo que calcular su promedio, ¿no? Entonces, esto en realidad se convierte en un CP promedio. ¿Qué pasa con las ecuaciones de altura? Los coeficientes eventualmente van a estar involucrados en el cálculo de la altura, pero esos coeficientes, como les digo, son función de la ecuación, de la concentración. ¿Qué voy a hacer para no complicarme durante la resolución de la ecuación diferencial? Los voy a considerar promedios. Entonces, de ahí es que yo eventualmente necesite un coeficiente promedio, porque voy a necesitarlo para el cálculo de la altura. Entonces, por eso es muy importante que yo sepa identificar estos coeficientes promedio y para qué me sirven. Entonces, eso también tiene otra consecuencia, ¿no? Dado que en las ecuaciones de altura yo ocupo coeficientes promedio, cuando estoy determinando coeficientes de manera experimental, ¿de dónde los voy a despejar? De la ecuación de altura. Entonces, es como que, ¿qué fue primero, si el huevo o la gallina? Ok. Entonces, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Que básicamente, cuando se hace la determinación de coeficientes convectivos de manera experimental, pues siempre voy a obtener coeficientes promedio. Esa es una cuestión interesante, ¿no? Entonces, o sea, si yo en las ecuaciones de altura tengo coeficientes promedio, okay, entonces los coeficientes que obtenga de manera experimental a partir de esa ecuación de altura, pues van a ser promedios. Y básicamente así nosotros vamos a trabajar, ¿no? Todos los valores que se les den para la resolución del problema, van a ser promedio, porque esos son los valores reales que encontramos reportados en literatura. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es otra cuestión interesante de esos coeficientes promedio? Que ya sea globales o individuales, no importa. Yo los puedo utilizar en cualquier punto de la torre. Es decir, si yo quiero calcular la velocidad de transferencia de masa en la base, puedo ocupar un coeficiente promedio. Si la quiero en el otro punto, pues también puedo utilizar un coeficiente promedio. Claro, siempre y cuando yo desconozca el valor del coeficiente local. Eso es también muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Es decir, si yo conozco el coeficiente local, pues uso ese valor. Si no conozco ese coeficiente local, ok, veo si puedo utilizar el coeficiente promedio. Bueno, no si puedo. Si tengo el coeficiente promedio para utilizarlo en ese cálculo. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y bueno, finalmente, pues, ¿cómo calculo un promedio? Hay dos formas, un promedio aritmético o el que más me gusta a mí, aunque luego a algunos maestros no les gusta, es el coeficiente logarítmico. Yo siempre les digo, les doy como sugerencia de que calculen el promedio logarítmico. Hace mucho tiempo se usaba la distinción del promedio aritmético y del promedio logarítmico porque, pues, ¿cuál es más fácil de calcular?
el aritmético, ¿no? Pero pues en tiempos de calculadoras es prácticamente lo mismo calcular un promedio aritmético que un medio logarítmico. Y además el promedio logarítmico, sobre todo cuando los valores de los coeficientes son muy distintos, es el que arroja el mejor promedio. Si lo quieren ver así. ¿Alguna pregunta de todo esto? Porque pues básicamente con eso estoy cubriendo la parte teórica de este asunto de los coeficientes. Como ven, ya lo asimilaron, ya están listos para los problemas. ¿Cómo le hacemos? Preguntas de 64,000 pesos, ¿no tienen? Pues por ahorita no, pero quién sabe después. Me imagino, siempre sucede así. Ok, pues no sé, ¿quieren que veamos un problema o quieren seguir digiriendo toda esta información que les di? Aunque, bueno, podemos hacer lo siguiente. Hay un problema que empezamos a ver, era el BM2, si mal no recuerdo, donde ya se hablaba de transferencia de masa. ¿Se acuerdan que aquí donde está el BM2 solo les puse la parte del balance? Entonces, ahorita les puedo compartir la segunda parte de ese problema para que, digieran toda la información, vean el planteamiento de este problema, repasen si quieren el balance de masa y se centren a ver cómo vamos a manejar la parte de transferencia de masa en este problema. ¿Cómo ven? Sí, profe, bueno, Sí, los demás, yo creo que sí. Suena bien. Ok, bueno, ya se los estoy copiando. Entonces, ahí está. Pues bueno, no sé si tienen más preguntas. Yo creo que por hoy, al menos de mi parte, va a ser todo. Se quedan revisando esta información que les acabo de platicar, de compartir. Y pues de una vez podrían ir revisando también la resolución de ese problema que les acabo de compartir. Y bueno, ya la próxima clase vemos preguntas de este problema en particular y obviamente empezamos a ver, ¿no? De acuerdo, profe. De acuerdo, profe, gracias. Ok, bueno, pues entonces sería todo. Bonito fin de semana. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Ok, profe, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Hasta luego, profe. profe. Gracias, profe.